UDI Educación Virtual les da la bienvenida a la charla El cuerpo desde la narrativa del arte, la cual se realiza dentro de la estrategia Enseño porque quiero. Yo soy Richard Rodríguez, hago parte del equipo de trabajo de UDI y los estaré acompañando en este espacio junto con Alejandra Peláez. Estaremos juntos, atentos al chat y a las preguntas. Para quienes participan por primera vez en una de nuestras charlas, les informamos que estaremos aquí aproximadamente una hora, donde en 45 minutos nuestro ponente dará una exposición y al finalizar responderá por 15 minutos las preguntas que hayan surgido. Sus preguntas pueden presentarlas a través del botón Preguntas y Respuestas, el cual encontrarán al desplazar su mouse en la parte inferior de Zoom. Cada una de nuestras charlas es grabada y posteriormente se subirá a nuestro canal de YouTube y al sitio oficial de Enseño porque quiero, enlaces que compartiremos con todos al finalizar el encuentro. Es conveniente contarles que normalmente realizamos los encuentros de Enseño porque quiero los primeros viernes de cada mes, pero teniendo en cuenta la contingencia actual hemos decidido ampliar nuestra recurrencia. Ofrecimos durante toda la semana diferentes charlas. El lunes nuestros ponentes hablaron sobre educación, el martes sobre preservación humana, el miércoles tuvimos charlas relacionadas con actividades de ocio, ayer jueves tuvimos charlas sobre conocimientos diversos y hoy viernes sobre el cuerpo humano. Queremos agradecer al profesor Danilo Alberto Rúa Espinosa por el interés que ha manifestado en compartir su conocimiento y por su entrega en la preparación de esta charla. Danilo es artista plástico y visual en formación de la Universidad de Antioquia. Su interés tanto artístico como conceptual ha sido por la identidad sustentada en la convergencia entre lo erótico, centrándose principalmente en el homoerotismo, y lo religioso desde una visión judeocristiana, desarrollándolo a partir de la fotografía, el video, la instalación y el performance. Danilo, muchas gracias por acompañarnos en este espacio y pues bueno, te cedemos la palabra. Dale, muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos. Espero pues que estén bien allá en sus casitas. Gracias por asistir a este encuentro y gracias también a UDEA Arroba por permitir estos espacios para la divulgación de estos conocimientos que nos permiten estar conectados también con ese entorno académico y con ese entorno educativo, ¿cierto? Bueno, como ya les comentamos, el tema de hoy es el cuerpo desde la narrativa del arte, ¿cierto? Voy a hacer pues voy a tratar de ser muy breve porque para no extenderme mucho. Y quiero para iniciar entonces que veamos estos dos videos, los cuales ya están en el chat, los links. Igual los voy a poner acá para que nos conectemos. Y espérame acá. Voy acá. Worn out faces, bright and early for their daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses, no expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. Bueno, pues ya más o menos por el estilo es como pues termina el video, ¿cierto? La idea es no gastarme mucho tiempo en esta presentación pues, de los videos. Los pueden seguir igual, ahí les mandé el link para que los terminen de ver.
Este también es muy interesante y pues sí sería bueno que lo viéramos completo. Aquí solo voy a poner el primer minuto y ya con eso vamos entrando pues la charla. El concepto, la idea de cuerpo no coincide con la idea de carne. El cuerpo es el conjunto de las representaciones que cada cultura hace de la carne. En este momento la importancia de esta temática tiene a ver con las tecnologías de la comunicación, sobre todo con la internet, la electrónica, la computadora, que de cierto modo neutraliza la dimensión de la carne y ficcionaliza o virtualiza el cuerpo. Hay millones de personas que tienen relaciones amorosas a distancia, entonces se empieza a hablar de una cierta desaparición de la corporalidad carnal efectiva en función de imágenes de cuerpo, al mismo tiempo en que, en las academias de ginástica, en los circuitos de consumo, el cuerpo físico es trabajado para conformarse a un paradigma estético. Bueno, quedémonos entonces con esa última frase. El cuerpo, desde la carne, queda pues relegado y está puesto para un paradigma estético, ¿cierto? Porque justamente a lo que voy más o menos con esta charla es a analizar un poquito desde el arte cómo ese cuerpo se ha construido y cómo ha sido ese reflejo también de esa sociedad, ¿cierto? Eh, Como premisas entonces para esto, el cuerpo humano desde la narrativa del arte, vamos a tener esto, ¿cierto? El cuerpo es instrumento y sujeto de poder. Instrumento en cuanto que nosotros mismos podemos ejercer desde el cuerpo podemos ejercer un poder y al mismo tiempo desde nuestras corporalidades estamos sujetos a ese poder o a ese biopoder, ¿cierto? Ahí retomo un poquito las conceptualizaciones de Michel Foucault en Vigilar y Castigar con la idea del panóptico en donde todo el tiempo estamos vigilados y en donde ese cuerpo empieza a tomar un comportamiento dependiendo también de ese ente que nos está vigilando, ¿cierto? Y también esta otra premisa, el arte siempre es un reflejo de la realidad. Tomo aquí esta obra de Johannes Gubb de 1646 que se llama Autorretrato Triple, ¿cierto? Porque es pues para mí es una expresión muy, muy eh, eficaz de lo que es el arte. El arte siempre decimos es una representación de la realidad, pero al mismo tiempo es una representación que toma también su propio sentido, porque vemos que hay una parte que es real, ahí vemos o sea, tenemos la realidad, cómo se ve la realidad y cómo desde el arte también construimos esa realidad o cómo la percibimos desde el arte, ¿cierto? Entonces quedémonos con esas dos premisas y con estas tres preguntas. ¿Qué nos dice ese cuerpo, ¿cierto? Dentro de esa construcción desde el arte, ¿qué poder se define con ese cuerpo y cómo se define lo humano, o sea, dentro del cuerpo, en ese poder, ¿cierto? Entonces, bueno, para yo he definido, digamos, esta charla en tres momentos y que es para mí fundamental es que, pues como llevar el hilo conductor, que es el cuerpo desde la representación, desde la presentación y desde la desidentificación, ¿cierto? Esta última parte es un concepto que apenas se está construyendo. Estamos pues hablando y se ha hablado también desde la contemporaneidad desde pues de los procesos de desidentificación, pero para mí toma gran sentido y toma pues realmente mucha fuerza cuando se analiza justamente desde el arte y desde esas construcciones, ¿cierto? Vemos que en esa dinámica de, del arte como un reflejo de la sociedad, también encontramos justamente digamos, en estos tres momentos, desde la representación, presentación e desidentificación, cómo también se refleja esas corporalidades y cómo el arte pues, ha logrado también reflejar eso, ¿cierto? Entonces, bueno, el cuerpo desde la representación abarca todo lo que llamamos arte tradicional.
Hay que tener en cuenta que pues son varios los autores y dependiendo de los autores, digamos, vamos viendo las épocas y las edades en las que se inserta, digamos, las categorías de, estos, pues, de este tipo de arte, por ejemplo. Entonces acá tenemos que es un arte que nace incluso, pues, que está desde la prehistoria, desde la Edad Antigua, la Edad Media y la Edad Moderna, pero debemos de, pues, de tener en cuenta de que son conceptos que se han impuesto desde pues desde las construcciones actuales, actuales y, digamos más o menos desde el siglo XIX. No estamos hablando de que, por ejemplo, podamos afirmar que el arte de la prehistoria sea realmente un arte tradicional, porque no sabemos igual qué era lo que entendían ellos por tradición, ¿cierto? Sin embargo, desde el discurso pues, académico, digamos que nos rige, estamos hablando de que todo ese arte que está desde antes pues, de la Edad Moderna, que corresponde al Renacimiento, se llama arte, es considerado como arte tradicional, ¿cierto? Y otra aclaración aquí también importante es el término de moderno, de edad moderna, porque tenemos una cuestión que se llama el arte moderno que viene después justamente de esa edad moderna, pero cuando nos referimos aquí a edad moderna hacemos referencia a esa época y a esa edad del Renacimiento, donde se empiezan a generar toda una serie de conocimientos que ellos mismos constituían como algo moderno, ¿cierto? Por eso se le conoce como edad moderna. Entonces, tener en cuenta esas dos distinciones, edad moderna y arte moderno, ¿cierto? Entonces, todo este arte tradicional está dado siempre por la mímesis y la imitación. Se copia tal cual la realidad, ¿cierto? Entre comillas. Y se establece el canon de la belleza como un canon estético, como un canon establecido, pues, donde se define lo humano en cuanto bello, en cuanto ordenado, en cuanto armonioso y perfecto. Y vemos que en este tipo de arte, en este tipo de arte representativo, el cuerpo bajo el orden, entre más ordenado, mayor es el poder, ¿cierto? Entonces vemos siempre esa eh, correlación que existe entre las representaciones que se van a dar a través como de los diversos momentos de ese arte tradicional, porque tienen realmente muchos momentos, eh, y cómo el cuerpo también se va entonces encontrando esa relación con base en esas representaciones y en esos discursos que, que están sobre ese cuerpo, porque también, como lo decía el profe Muniz en su video, el cuerpo ante todo es una construcción del lenguaje que está sobre una carne, ¿cierto? Y también desde pues desde, yo también abordo esos temas desde mi investigación en los procesos artísticos eh, y genero esa relación y también esa diferencia, que el cuerpo ante todo es una construcción del lenguaje, ¿cierto? Como donde hay una carne, unos tejidos, una animalidad, un instinto que soporta ese discurso, esa razón, ese pensamiento que en sí es lo que configura lo que es el cuerpo, lo que une, ¿cierto? Lo que nos hace, pues, identificarnos, lo que nos diferencia de las otras especies, lo que nos hace realmente ser humanos, ¿cierto? Lo que nos define como seres humanos. Entonces, entonces, en ese sentido, el cuerpo también se ve inmerso en ese discurso regente y empieza también a mostrar esa carne y a moldear también esa animalidad con base en ese discurso para poder generar como la identidad y generar un proceso de acoplamiento de entorno, ¿cierto? Entonces vemos, voy a pasar muy rápidamente por estas primeras épocas de la historia del arte para poder centrarme un poquito en lo que es el final de la presentación, donde se habla un poquito de esas construcciones contemporáneas y actuales de cuerpos y que se ven reflejados tanto en el arte como a nivel social, ¿cierto? Entonces vemos aquí la estructura de Egipto, que es la civilización egipcia, que es en cuanto a su arte, es realmente un reflejo. Vemos estructuras totalmente jerárquicas, estructuras totalmente rígidas frente a esa sociedad jerárquica y rígida que era, ¿cierto? Vemos que es una sociedad totalmente clasista, con una estructura muy establecida. Entonces, eso mismo se ve también en las representaciones que se hacen del cuerpo, donde vemos un cuerpo rígido, un cuerpo donde no se mueve, un cuerpo que no... Eh, se, pues
está totalmente condicionado las dignidades sociales, por ejemplo. Vemos la cuestión del tamaño, donde entre más grande sea el tamaño dentro de la representación, es porque dentro de la escala social tiene un rango más alto, ¿cierto? Eh, la cuestión de esa representación desde los animales, ¿cierto? El teriomorfismo, donde se hace justamente alusión a esas cualidades espirituales y divinas que tienen los animales, ya que esta sociedad es una sociedad totalmente que tiene la estructura religiosa, pues religiosa y espiritual, está anclada directamente con la estructura política y civil. Entonces, justamente se acuden a esas representaciones de animales para poder mostrar pues, darle ese significado y ese simbolismo de lo divino, ¿cierto? También es una sociedad que maneja principalmente su arte, es muy funerario, ¿cierto? Por todo ese sentido religioso y por todo ese sentido espiritual que tiene también la misma existencia. Entonces desde ahí vemos un cuerpo ya que va tomando unas posturas muy claras, ¿cierto? Luego pasamos a Grecia, que es una sociedad esclavista, que pues no se conoce mucho por esa parte, pero pues hay que nombrarlo de todas maneras. Esa sociedad pues, está sustentada en la esclavitud, entonces vemos esas costumbres, esas tradiciones que se manejan ahí frente a esa otra cultura que se expone como la gran cultura y la gran civilización de Grecia, de lo que fue Grecia, totalmente dada a la filosofía, eh, donde hay un avance en cuestión pues, de desarrollo de conocimientos a nivel filosófico. Vemos que es una cultura totalmente, pues muy machista, donde la mujer tiene un papel netamente dedicado al hogar, ¿cierto? Está ahí en el gineceo, eh, simplemente haciendo las labores del hogar. Vemos muy pocas pues muy pocos aportes, no, muy poca producción desde el lado femenino, no porque no lo hayan, no porque no quisieran, sino porque realmente la misma cultura no les permitía como como pues el producir, ¿cierto? Desde ese género. Mm, Importante que es una cultura totalmente eh, basada en la mitología, con muchísimos dioses, politeísta. De hecho, pues se cree y se dice que cuando un griego pasaba por una piedra le hacía una reverencia o le hacía cualquier tipo de signo porque temía de que eso fuera un dios y que pasara pues y pecara por omisión y no lo reconociera, ¿cierto? Entonces vemos aquí algunas de las figuras más representativas. Es importante el salto que se da aquí porque ya empezamos a ver un cuerpo más natural, un cuerpo más orgánico, donde ya la forma rígida se pierde, ¿cierto? Porque la cultura griega es muy dada al cuidado del cuerpo como una parte importante y fundamental también en esa construcción, eh, desde la propia identidad y desde el propio ser, ¿cierto? El arete griego, que es la perfección tanto intelectual, espiritual, moral, física, que realmente se le da un valor muy grande a esa cuestión física, que ese pues era el pecado de Sócrates porque como no era tan bello, eh, pues había como siempre un pero ahí, igual alcanzó a tener como su estatus ahí dentro de las dignidades sociales de esta cultura, eh, pero se trata de eso, de entre más bello, entre más bella sea una persona, entre más inteligente, entre más sabio, ¿cierto? Mayor posición o escala tiene dentro de las dignidades sociales de esta cultura, ¿cierto? Que ahí también vemos ese reflejo desde el arte de cómo trata e intenta representar esa perfección de un cuerpo idealizado, un cuerpo totalmente esbelto, atlético, eh, si bien ahí ya fueron donde nació, en Grecia fue donde nacieron los Juegos Olímpicos, porque demarca justamente esa cultura atlética, ¿cierto? Y resalta mucho eso, la cultura y la visión del gimnasio nace realmente allá en Grecia, ¿cierto? Entonces vemos como también desde el arte partimos desde ahí. En cuestión en cuestión de arquitectura y también en todo el arte, vemos esa
fuerza de representación de que todo es el hombre es la medida de todas las cosas, ¿cierto? Nos dice Protágoras. Justamente eso se ve reflejado, por ejemplo, en este tipo de construcciones, donde mantiene unas proporciones que se llama la proporción áurea, donde es todo como la proporción exacta que se tiene en la naturaleza y que es aplicada también tanto al cuerpo humano como a esas construcciones que se basan justamente en la construcción del cuerpo humano. En la pintura entonces vemos representaciones de acciones cotidianas o de acciones mitológicas o atléticas. Y también, pues por parte también vemos esa influencia de la mitología y el acudir eh, a ese tipo de representaciones, ¿cierto? Vemos aquí también otra vez las estereomorfas, eh, las estereoformas, ¿verdad? Morfas, donde se ancla esa cualidad divina a una cualidad animal, ¿cierto? Luego pasamos a Roma, donde vemos que es una cultura principalmente militante. Es muy dada a la conquista. Sabemos que Roma fue uno de los imperios más grandes que ha tenido a lo largo de la historia. Su función principalmente es muy arquitectónica. Se dedicó al desarrollo de grandes proyectos monumentales en cuestión de arquitectura, el desarrollo del acueducto, el Coliseo, el Foro, ¿cierto? Son muy dados a esa cuestión de el foro, pues del hablar, de la conversación y del, de la literatura. Realmente hablamos mucho y vemos mucho ahí grandes aportes a nivel literario y a nivel también filosófico y civil, político y civil. Y también vemos aquí que es una estructura, una sociedad también jerárquica con una estructura muy establecida. Entonces vemos que también el arte a partir de ahí y el cuerpo toma esa figura y esa representación a partir de esas premisas. Vemos que el arte empieza a ser una forma para representar y para mostrar el poderío y cómo el poder se apropia del arte para justamente hacer por medio de esas representaciones de cuerpo, mostrar esas premisas y eso que es esa cultura. Por ejemplo, aquí vemos cómo el emperador manda hacer sus esculturas justamente para mostrar eso, para mostrar el poder, para mostrar la fuerza que tiene la figura del emperador y también la figura del imperio, ¿cierto? También vemos esas cualidades estéticas de naturalismo, de belleza, eh, de las formas muy orgánicas frente a ese hieratismo que se veía, por ejemplo, en Egipto, ¿cierto? Vemos también aquí representaciones tanto bélicas como de dioses, porque hay una mezcla también ahí muy fuerte entre lo religioso y lo mitológico y la cuestión de la guerra, ¿cierto? De la conquista. Si vemos, por ejemplo, lo que es la Eneida, es toda esa traducción eh, del mito griego de la Odisea, que también está anclada a esas cuestiones mitológicas. Pasamos al medioevo, donde vemos que es un periodo de muy poca, pues no muy poca, sino que el conocimiento se encapsula en una sola figura, que es la figura que en ese momento tiene el poder, que es la iglesia, y donde reside tanto el poder espiritual como el poder civil, ¿cierto? Entonces vemos que aquí el arte toma una función de representación donde se muestra donde se da como un sentido netamente pedagógico de mostrar aquello que la gente necesita, ¿cierto? Como una forma de comunicar, como una forma de establecer ese vínculo con esas personas que no tenían acceso pues al conocimiento, los iletrados, los que simplemente se dedicaban a la producción agrícola. Entonces una forma muy eficaz de evangelizar y de llevar ese mensaje y de comunicar ese mensaje cristiano naciente y que empezó a tomar fuerza fue justamente el uso de la imagen. Y vemos desde ahí justamente ese tipo de figuras volvemos al hieratismo, se sale de la naturalidad, se liga un poco a la naturalidad, volvemos al hieratismo y empezamos otra vez a tener esas figuras de valor representativo dependiendo de la dignidad. Entonces Dios siempre va a estar representado en un plano central, por lo general siempre es más grande que las demás figuras y se va
haciendo como esa jerarquización desde el tamaño representativo, también desde esa jerarquización desde las dignidades sociales, ¿cierto? Vemos aquí esta pintura que es propia del estilo románico. Vemos que hay muchos estilos, pero que en estos momentos no alcanzan, ¿cierto? Luego pasamos aquí con Giotto, que es eh, como el parteluz entre el medioevo y el renacimiento. Aquí ya empezamos a ver unas cuestiones técnicas donde se habla de perspectiva, se habla un poco de esa figura, volver un poquito al naturalismo y volver un poquito a la mirada del hombre como centro de todo, como centro de todas las cosas, que fue justamente lo que surgió y lo que se dio en el Renacimiento, donde el hombre empieza a ser, vuelve a ser el centro, porque en Grecia teníamos que el hombre era el centro de digamos, es la medida de todas las cosas, se vuelve a esa, el hombre es la medida de todas las cosas, pero ya con una mirada no tan mitológica ni tan religiosa, pues tan espiritual como la griega, sino más desde la ciencia, más desde el humanismo. Entonces eso le da una connotación diferente a esa mirada de sí mismo sobre el hombre, ¿cierto? Vemos entonces que hay realmente grandes avances. Tenemos la imprenta y tenemos esta figura acá que es el surgimiento de una clase social que se llama la burguesía, que es lo que hoy conocemos como clase medias o clases medias, ¿cierto? Que son figuras y cosas que van a tomar mucha fuerza y que van a tomar mucha importancia, ¿cierto? Entonces vemos aquí, por ejemplo, en Sandro Botticelli, el uso del color, donde ya nos acercamos a esa representación, pero desde esa mirada ya más en el hombre, en el humano, en qué represento. Ya me desligo de esos dioses del medioevo y de esa fuerza que está arriba para centrarme en lo que está aquí y lo que yo veo, ¿cierto? Vemos nuevamente la armonía, la proporción como cánones de belleza y por lo tanto el cuerpo también se va mm, acomodando a esos cánones a nivel social, ¿cierto? Vemos acá la figura del contraposto, la serenidad, eh, la figura pues esbelta nuevamente, pues que se da aquí en el Renacimiento. Esto después pasa, se traduce en el barroco a un exceso de belleza y de saturación de las figuras. Vemos entonces que para el barroco hay una serie de acontecimientos que son importantes. Vemos, uno, el surgimiento de la burguesía, pues ya surgió el acrecentamiento, ¿cierto? Toma mucho poder, se da la ruptura con Lutero y se da el proceso de la contrarreforma. Esto es muy importante porque la contrarreforma que hace la Iglesia es una forma de buscar otra vez acoger ese poder y lo hace a través de la imagen. Pero esta imagen ya no se transmite como esa imagen que está ya lejos de mí, sino que está cerca. Entonces, mira que pues, podemos ver aquí cómo las representaciones del cuerpo empiezan a cambiar y empiezan a tomar una forma más natural y una forma incluso más real o más cotidiana, ¿cierto? Donde vemos que los modelos o que las representaciones ya no son personas totalmente de unas dignidades súper altas, sino que son personas casi pues del común. Incluso vemos aquí, por ejemplo, pies sucios, ropas un poco más harapientas que nos hablan también de esas condiciones que vive las clases bajas en esa época y que está muy representado en la obra de Caravaggio, ¿cierto? No solo en esta, sino en toda su obra, en el transcurso de toda su obra. Después del barroco viene lo que es el neoclasicismo y viene, viene el rococó y el neoclasicismo, que son como unas corrientes que le responden a ese, precisamente al barroco. Y después sigue que es el romanticismo, que hay una cuestión aquí que yo lo retomo, que es muy importante, porque ahí empezamos a ver el hombre desde esa cuestión humana, desde esa cuestión emocional y sensitiva, el hombre no solo es esa cuestión que está afuera, ni lo físico, sino también eso que está dentro, y esas sensaciones, esos sentimientos, ¿cierto? Por eso vemos esta figura del romanticismo de Caspar Friedrich, que a propósito también es uno de mis pintores favoritos, donde ya empezamos a hablar esas cuestiones que se dan frente a esa
ese sinsentido que tiene la existencia cuando vemos que el cuerpo es muy limitado frente a esos deseos que tiene el discurso. También un poco con ese afán y con ese miedo que se dan a las, a las nuevas formas de producción y a las nuevas dinámicas en las que está entrando la sociedad, ¿cierto? Vemos a Goya también con esa cuestión de que ya el canon aquí de belleza que tenían de perfección y de armonía ya se desliga y empiezan a aparecer otras categorías como lo grotesco, como lo sublime, eh, como, lo, como eh, eso que me mueve, ¿cierto? Realmente ahí empezamos a ver es qué sensación tengo y qué es lo que me mueve dentro de esas representaciones que veo. Y pasamos a este tipo de representación que está insertado en el realismo social, donde empezamos a ver justamente esas denuncias y esa muestra del cuerpo frente a ese proceso de industrialización. Entonces, cómo el cuerpo empieza a adoptar también otras dinámicas frente a esos procesos, cómo se empieza a ver esa migración hacia las ciudades y cómo el campo empieza a perder y a generar unas condiciones eh, que ya no favorecen mucho al campesino, ¿cierto? Para pasar a esto, ¿cierto? Entonces digamos que todo eso hace parte de lo que es el arte tradicional, que se llama, y que yo anclo en esta charla sobre el arte de la representación, desde la representación. Pasamos aquí entonces al arte de la presentación, que comprende la mitad del siglo XIX, el periodo de las vanguardias y la primera mitad del siglo XX. Aquí ya no se representa, sino que se presenta, se muestra la realidad tal cual es, se aleja de la belleza como canon estético para establecer y potenciar esas otras categorías que ya estaban haciendo desde el romanticismo y desde esos movimientos que surgieron antes, como lo monstruoso, lo abyecto, las sensaciones, y se busca justamente eso, la sensación como esa forma de definir lo humano. Entonces, entre más siento, más, o sea, entre más, digamos, tenga esa experiencia sensible desde lo corporal, porque aquí hay una cuestión muy importante, que es, empezamos justamente a desligar ese cuerpo discursivo que se tenía, digamos, desde las épocas anteriores, a ese cuerpo sensitivo, donde entonces empiezo a explorar la cuestión de las sensaciones. Ya no es el cuerpo de la ciencia, sino que es el cuerpo del sentido. Entonces, ¿qué es lo que siento, lo que yo palpo, lo que yo toco? Eso es lo que construye ese cuerpo, ¿cierto? Y se da entonces un cuerpo que está inmerso en está hipersometido a sensaciones, ¿cierto? Eso tiene como un inicio justamente aquí en todo este periodo de vanguardias. Vemos el impresionismo, donde ya, por ejemplo, desde el arte ya no estamos empezando a hablar de realidad representada, sino de sensaciones. Entonces aquí vemos en Monet cómo es la sensación de la luz, cómo yo desde mi postura de artista y de observador, ¿cierto? Yo cuerpo que observa, empiezo a ver y a centrarme en esa figura, en ese fenómeno de la luz y cómo lo plasmo, ¿cierto? No importa es eh, la barca que estoy ahí representando, sino ese efecto, ¿cierto? Lo que está pasando ahí. Vemos aquí con Matisse y el simbolismo, como el color, ya no me centro en representar el color tal cual es, sino que cambio ese color y le adjudico un símbolo, ¿cierto? Entonces ya vemos como desde el arte esas dinámicas de representación se empiezan a desdibujar un poco y empiezan a crear nuevos lenguajes y nuevas formas, ¿cierto? Y también con esas nuevas formas van adecuándose a nuevas corporalidades. El cuerpo también se va empezando a mutar y va empezando a cambiar también esas formas. Vemos aquí, por ejemplo, las representaciones, pues ya no hablamos de una representación, pero sigue estando presente esa necesidad de acudir a los temas clásicos, al cuerpo humano, pero con un tratamiento muy distinto. Aquí, por ejemplo, con el cubismo, vemos un poco cómo empezamos a ver que la realidad puede tener distintos puntos de vista, ¿cierto? La realidad ya no es una fija que está así y perfecta, sino que
se percibe y se puede representar incluso dependiendo del punto donde yo lo vea. Entonces, si lo veo desde acá arriba, veo una cosa, si veo desde aquí veo otra, si veo desde acá veo otra. Entonces empezamos a entrar como en esta dinámica del relativismo para hablar también de lo que es la realidad y de eso que hoy conocemos como la realidad como constructo social, ¿cierto? Pasamos al surrealismo, donde ya estamos hablando de ese cuerpo bajo esa mirada ya analítica, que hablamos del inconsciente y de, de todo eso que también conforma esa corporalidad y ese discurso, ¿cierto? Que estamos llamando cuerpo. Voy a pasar rápidamente porque ya tengo aquí un poquito, un poco tiempo. Pasamos a Pollock y aquí es importante ver que ya empezamos a ver la acción del acto artístico, ¿cierto? Del acto creativo. Y empezamos justamente a desligar esa cuestión representativa para llevarla al cuerpo netamente. Vemos aquí con las action painting, que es justamente yo como artista, entonces ya no me fijo tanto en cómo represento algo, sino en cómo se mueve o cómo condiciono mi cuerpo para hacer ese movimiento, eh, para poder mostrar y cómo justamente mostrar esa reflexión que yo hago desde mi hacer artístico por esa corporalidad. Listo. Bueno, eso o sea, son la primera mitad del siglo XX. Obviamente hay muchas otras vanguardias que también complementan y van dando como sentido a esta construcción de esas corporalidades. Pero pues obviamente por cuestiones de tiempo no lo he tomado. Aquí vemos también cómo esa traducción de Pollock se lleva en Yves Clay a las antropometrías, que es ya cuando el artista empieza a pintar con el cuerpo, o sea, el cuerpo ya como un instrumento, como un objeto, como, como esa herramienta para, ¿cierto? Entonces ya vemos ahí incrustado más la cuestión del cuerpo. Y llegamos a este tipo de representaciones donde ya realmente la obra es el mismo cuerpo, ¿cierto? Donde ya la corporalidad está inmersa ahí. Este tipo de acciones como las de Gunther Bruce y las de todas las denominadas dentro del accionismo vienés o también de toda la cuestión que se desarrolló en Estados Unidos con la performance en los años 60 y 70 que tomó fuerza. Vemos entonces este tipo de representaciones donde ya el cuerpo incluso es sometido al límite, o sea, cómo yo llevo ese cuerpo al límite. Y justamente bajo esa representación y bajo sí, esa reflexión que se hace de cómo el mismo discurso y el geopoder condiciona ese cuerpo. Entonces se ve una postura muy transgresora donde se quiere como liberar justamente esa cuestión de la animalidad, de lo que es la corporalidad, la carne, frente a ese discurso que siempre que lo ha coartado, ¿cierto? Y vemos también estas expresiones, Marina Abramovic y Ulay, donde hacen una serie de performances donde siempre está presente esa pregunta y esa reflexión por la corporalidad, desde esa presencia de ya no es ese cuerpo que está ya pintado, sino que es ese cuerpo que está aquí real y que está aquí presente, que está en el hoy. Hasta llegar, ¿cierto? También aquí en Colombia se habla, pues aunque la cuestión pues de las vanguardias toman un sentido un poco distinto, también se empieza a hablar de ese arte desde la acción y desde la performance. Vemos esta obra que también es un poco conocida de María Teresa Incapié, donde hay un aspecto importante acá porque empezamos a ver que ya esa acción se está ligando a esa cuestión de identidad, donde no solo es la acción de ese cuerpo presente, sino de esa acción de ese cuerpo presente con esos objetos y con esa vestimenta que también hace parte de ese cuerpo. Entonces vemos aquí una cuestión muy identitaria, que es lo que da paso un poco que es esa reflexión que da paso al cuerpo desde la desidentificación, ¿cierto? Que es lo que conocemos como el arte actual. Entonces vemos aquí un arte postcontemporáneo, ¿cierto? Estamos hablando de
dentro de la historia del arte, el arte moderno, el arte postmoderno, arte contemporáneo y el arte actual, que yo pues me he atrevido a definirlo como el arte postcontemporáneo, donde ya no es esas cuestiones de ese arte contemporáneo o sea, no tienen las mismas características, sino que ya se desliga más a ese arte como proceso, donde es un proceso cambiante, donde todo es fluctuante, ¿cierto? Se da mucho, empezando desde la estética relacional, donde ya entonces la obra es efímera, donde el momento cambia, pero justamente como reflejo de eso, de esa sociedad que también está en constante cambio. Entonces la vida como un eterno performance, el concepto siempre cambia, siempre estamos cambiando y ahí es muy importante porque aquí empezamos a ver posturas desde esa relación del arte como no solo no ya como reflejo, sino como la misma vida, de cómo nosotros hacemos de la vida una obra de arte. Entonces hay un aspecto aquí importante que es la particularización. Vemos los procesos de identidad que empiezan a, a llevarse a tal punto que empiezan que entran en un proceso de desidentificación. Eh, Vemos entonces esa premisa de la realidad eh, como una construcción. La realidad se construye, ¿cierto? Y empezamos a construir y a tener una relación directa con el símbolo. Realmente empezamos a construir un cuerpo a partir de la imagen, de esa imagen que se genera y que se empieza a generar como un símbolo, que se empieza a crear como símbolo, donde lo humano se empieza también a mostrar y pues empieza a mutar frente a esas dinámicas del consumo, de esa sociedad también consumista, de esa sociedad en la que empiezo a generar y adquirir un poco de una serie de símbolos que me particularizan y que hacen de mi vida esa obra de arte, pero al mismo tiempo empiezan a sujetar al cuerpo y a desconectar al cuerpo también de esas cuestiones discursivas y instintivas que tiene, ¿cierto? Entonces aquí vemos el cuerpo como objeto del símbolo, el cuerpo hipersometido a los símbolos, imágenes líquidas, ¿cierto? Siempre estamos cambiando, entonces lo que hoy sirve mañana ya no, entonces bueno, hoy tengo este símbolo, mañana me cambio, la identidad fluctúa, entonces hoy me puedo mostrar como un artista plástico, mañana puedo ser, digamos, un ponente eh, o un coaching, por ejemplo, de un coaching físico, por ejemplo, mañana voy a hacer entonces un programa de entretenimiento, mañana voy a dar una clase para niños y pasado mañana sí me estoy reinventando y nos estamos reinventando, ¿cierto? Que ese es el cuerpo al que estamos viviendo en la actualidad, ¿cierto? Entonces vemos desde el arte todos estos procesos, estos son como preliminares a este tipo de procesos, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, donde vemos esta fotografía de Félix González Torres, donde nos habla ya de ese espacio íntimo y privado, donde esa identidad que tenemos en lo privado se empieza a hacer pública. Entonces empezamos justamente a mostrar eso que nos particulariza como como una fuerza potencia, pues como una potencia desde nuestra corporalidad que nos ancla en esa dinámica que lleva a la sociedad del consumo, ¿cierto? Y vemos este trabajo de Múnich que es muy interesante porque pues vemos incluso un poco aquí lo que es el resultado de ese consumismo, una de las consecuencias de ese consumismo, pero el trabajo de él que esto aparte es una fotografía monumental que es realizada con basura, que es realizada por personas que eh, que él encuentra en el basurero de Sao Paulo, donde, donde empieza pues a recolectar como una serie de basura y ya con eso empieza a construir esas imágenes de ellos mismos, ¿cierto? Entonces vemos que aquí el proceso y el arte empieza a desligarse un poco y a salirse de esa cuestión de imagen fija, de, de estructura pues sólida para empezar en un proceso fluctuante de procesos, porque este fue un trabajo alrededor de un año más o menos. Entonces, vemos justamente ahí eso, cómo el arte empieza a fluctuar a esos procesos que van entrando en unas dinámicas. Entonces, eso genera otro tipo de corporalidades y otro tipo de seres, ¿cierto? Vemos aquí también esta, que es
del 2013, donde también ya se está llegando a esa crítica desde la identidad de qué somos como humanos, qué nos define como humanos, si es ese cuerpo o si es esa razón o si es ese consumo, ¿cierto? Vemos trabajos, por ejemplo, de esta artista, que también que es de la Universidad de Antioquia, Lili Figueroa, donde ella se va a Los Puentes, un sector muy conocido y muy cercano a nosotros, y empieza a fotografiar y empieza a recopilar como esas experiencias o eso que hay detrás de esos objetos, que también nos habla de esas identidades y de eso y de esas personas que lo tuvieron, ¿cierto? De por qué ya no lo usan o por qué lo dejo allí o qué valor toma después de ese uso, ¿cierto? Eh, entonces vemos cómo justamente empezamos a ver que el cuerpo dentro de esas dinámicas también se empieza a volver un objeto y de cómo esas identidades empiezan a cambiar y empezamos a entrar como en ese proceso de desidentificarme. Entonces, bueno, esto que ya hoy me puse, ya mañana no me gusta, entonces voy a cambiar de identidad, voy a cambiar de vestuario, voy a cambiar de rostro y voy a cambiar incluso de expresión corporal, porque la identidad también es una cuestión de expresión corporal, ¿cierto? Para llegar a esta época actual, que estamos como en ese reflejo y también en esa construcción donde todo cambia, donde somos realmente imagen, ¿cierto? Todo el mundo subimos y estamos subiendo constantemente fotos a las redes y a la internet, pero no sabemos qué hay detrás o muchas veces buscamos una virtualidad que nos, unas virtualidades, eh, perdón, buscamos una virtualidad, ¿cierto? A veces parte también como de las dinámicas, porque hasta ahora estamos constantemente recibiendo mensajes, entonces abrimos acá, abrimos allá, entonces el cuerpo toma unas dinámicas donde se pierde incluso la noción del cuerpo, ¿cierto? Buscando un poco material para esto, vi una reflexión muy bonita, dice, eh, estamos, sabemos que tenemos que hacer yoga, pero entonces hacemos media hora de yoga, pero conectados al celular, respondiendo correos o respondiendo WhatsApp. Entonces, ahí ni siquiera el cuerpo está presente, ¿cierto? Toda esta postura en las que estamos entrando justamente por esas dinámicas del consumismo, de la informática, ¿cierto? Unas dinámicas de aceleración realmente fuertes, ¿cierto? Vemos entonces eso, una sociedad totalmente donde el cuerpo es dominado ya no solo por una cuestión discursiva, sino también por una cuestión desde la imagen y estética, donde la imagen estética se me presenta como el ideal de ser y esa imagen estética está implicada está anclada a una cadena de consumo. Entonces sí, si te quieres ver bien y si quieres ser humano, pues ser lo mejor desde esa cuestión humana. Lo humano se define desde esa capacidad de consumo, ¿cierto? Hablamos desde ahí, desde que no hay una postura crítica frente a qué es lo que yo quiero, sino que yo consumo o yo asumo el reto, entonces yo me grabo y ahí salió este reto, lo hago y mañana lo publico, pero entonces ya cuando lo publico no, ya dejo de ser popular, entonces busco otras formas, otras maneras como de estar supliendo esa necesidad de estar constantemente en la cúspide, pues como de la informática, de las redes, para poder reafirmar esa condición humana, ¿cierto? De lo que soy yo o de lo que me constituye desde, tanto desde el cuerpo como desde mi discurso, también como desde mi, desde mi propia esencia, ¿cierto? Entonces vemos acá el cuerpo hipersexualizado, donde entonces ya vemos ciertas libertades, ¿cierto? Ese punto, por ejemplo, me parece muy interesante porque ya vemos mucha libertad, pero también hasta qué punto esa libertad eh, saca a esa corporalidad de como de esa condición, de esa relación y de esa unión que hay entre lo corporal, entre lo carnal y lo discursivo, que es lo que constituye mi cuerpo y que es lo que realmente nos adentra también en esa cuestión espiritual, que es lo que define el ser humano, ¿cierto? Entonces vemos como esas dicotomías entre una realidad que se muestra frente a una realidad que se, cierto, ya el cuerpo, como lo decía el profesor al inicio del video, está en función de un paradigma estético. Entonces se trata de qué estética quiero mostrar y cómo yo moldeo ese cuerpo, ¿cierto? Llegando incluso a estar, permanecer horas y horas en un gimnasio para poder subir una foto perfecta a Instagram o incluso esto de
antes de comer, tomarme una foto de lo que me voy a comer para subirlo y aprobarlo, ¿cierto? Y si a la gente no le gusta, entonces voy a perder ese gusto o ese sabor porque ya no fue popular, ¿cierto? Entonces, como muchas acciones que nacen desde lo corporal y desde lo instintivo, se empiezan a cambiar y a tener otro sentido muy, muy diferente, ¿cierto? Entonces, es todo eso, estamos totalmente en una sociedad donde nos conectamos, pero estamos totalmente desconectados incluso desde nuestra propia corporalidad, ¿cierto? Como apelar a esa necesidad de centrarse y de sentir y de decir qué es lo que necesito y qué es lo que realmente me define y qué es lo que soy dentro de esta sociedad y cómo lo reflejo a nivel social y cómo se refleja también a nivel artístico, ¿cierto? Todo esto es una cosa que nos puede llegar a generar shock, ¿cierto? No sé cómo se ha sentido en la cuarentena, pues con todas estas cosas, pero vemos que a cada rato nos inundan con imágenes, con cosas, y uno termina asfixiado, ¿cierto? O también termina simplemente encalado pues en un pesimismo, en una melancolía y en un desespero, pues que lo lleva casi a uno a la depresión, ¿cierto? Todo esto simplemente para esto, para definir qué es lo humano y qué de eso humano se refleja en el arte y cómo el arte también nos refleja esa postura humana y nos va permitiendo construir otras corporalidades y otras formas de ser seres humanos, ¿cierto? Bueno, más o menos digamos que eso fue, ¿cierto? Como la reflexión a la que quería llegar, la que quería compartir. Obviamente se escapan muchísimas otras reflexiones que he venido pues, desarrollando tanto en el proceso artístico que desarrollo, como en esta cuestión pues un poco discursiva y actual, que me inquieta mucho sobre esa cuestión de lo humano en estas dinámicas donde estamos hiper sometidos a la imagen, a las construcciones del cuerpo, a las construcciones de, de un cuerpo pues controlado, ¿cierto? Ok, bueno, vamos aquí. Listo. Listo. Danilo, si quieres volver a compartir pantalla para que los participantes puedan ver tus datos de contactos por si desean Ok. contactarte. Bueno, los invitamos a todos a dejarnos las preguntas que tengan para Danilo a través del chat o a través del botón de preguntas y respuestas. Ya tenemos algunas. Muchas gracias, Danilo, por esa presentación tan magistral que hiciste. Mira, nos llevaste un viaje desde el arte tradicional hasta una reflexión muy interesante del arte postcontemporáneo, como lo denominaste, y por supuesto de las dinámicas consumistas en las que nos encontramos. De hecho, nos hicieron algunos comentarios con respecto a que sería muy bueno profundizar en estos temas, que fue muy buena la charla, pero que tal vez hubiera sido mejor incluso tener más tiempo. Lamentablemente por cuestiones de tiempo Ajá, sí, sí, sí. precisamente tuvimos que pasar un poco rápido, pero de igual manera se pueden poner en contacto contigo para que puedan obtener alguna recomendación de tu parte para que profundicen en estos temas. Y de hecho esa es la primera pregunta: en dónde se puede profundizar el tema, material bibliográfico, cursos, Ajá. otros. ¿Qué Sí, podrías sí, sí, sí. recomendarles? Bueno, realmente hay una bibliografía amplia, ¿cierto? Y ha sido como una recopilación también desde puntos muy diversos. Eh, Porque como yo también me centro desde el erotismo, desde lo erótico y lo religioso, realmente todo nació desde ahí, de cómo ese cuerpo, visto desde una cuestión erótica, se transforma también por unos preceptos religiosos, que eso me lleva a configurar esa separación entre lo que es lo carnal y lo que es lo racional, ¿cierto? Pero entonces ahí, por ejemplo, abordo a Bataille desde el erotismo, por ejemplo, en cuestiones de construcción de cuerpo, tenemos a Consuelo Pavón con ese título, Construcciones de Cuerpo, donde también se habla justamente de eso, de cómo el cuerpo es una construcción del lenguaje y cómo es el lenguaje el que nos va condicionando. Pero el que me parece muy interesante es cuando lo anclamos al término del arte. Entonces, cuando se va al arte, el arte nos permite construir o nos permite, o simplemente es un reflejo de eso que ya construimos, ¿cierto?
porque muchas veces estamos imaginando con nuestra propia imagen. Entonces yo me veo así, pero entonces yo me compro esta camisa porque me quiero ver así, y me la compro y me la idealizo y me la imagino, ¿cierto? Entonces, ¿cómo estamos justamente en esa dinámica dentro del arte y dinámica estética, construyendo y también reflejando eso que somos, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos a Consuelo Pavón. En cuestiones, digamos, de historias del arte, pues hay mucha amplitud. Está Gombrich, está Arthur Danto, eh, también posturas desde, por ejemplo, Gadamer, con el arte como juego, como, como juego, como símbolo y como fiesta, que también es muy interesante porque realmente estamos inmersos en ese arte desde la fiesta. O sea, somos una sociedad del espectáculo y realmente lo que importa en estos momentos es que la fiesta se pase bueno en esa fiesta, ¿cierto? Es muy importante y les recomendaría como volver a esos planteamientos que nos hace Gadamer y también, pues como indiscutible, a Bauman, Sigmund Bauman con la sociedad líquida, el amor líquido, todo ese tipo de textos que nos hablan de esa sociedad cambiante, ¿cierto? Igual es muy compleja. También si porfa me escriben, yo les doy como las bibliografía específica porque sí es extenso y es como toco como temas muy distintos. Entonces para la historia del arte hay una bibliografía, para la cuestión de las sociedades fluctuantes hay otra, la cuestión de la construcción del cuerpo hay otra, ¿cierto? Entonces sí, importante pues si quieren más bibliografía que me escriban y ya ahí se les ampliará. Hay un texto también, hay un texto muy bonito de Rendón Agudelo que se llama Cuerpo Enmarcado, ¿cierto? Entre paréntesis, que es una recopilación de cómo se ha hecho el arte, la mirada sobre el cuerpo desde la historia del arte colombiano. Ha sido muy lindo, es muy bonito. Aquí no, por las cuestiones de tiempo, no pude tocar mucho sobre arte colombiano, pero sí es muy chévere adentrarse ahí en esas... Eh, adentrarse a mirar lo que pasa con esa mirada desde el cuerpo en el arte colombiano. Y un buen referente es ese, Cuerpo Enmarcado de Agudelo Rendón. Por ejemplo, Danilo, acá Patricia nos comparte una sugerencia que podría ser posible para otra charla, por ejemplo, y es que ella nos propone que sería interesante confrontar lo contemporáneo con la propuesta de lo postcontemporáneo y el concepto de identidad. Por ejemplo, si tú lo quieres hacer, nos lo propones y podemos abrir otra charla en la próxima o más adelante, por supuesto. Sí, Eh, claro que sí, obviamente me encantaría, porque sí es un tema realmente muy extenso, pero que pues sí es increíble cómo se van conectando todas esas cosas, porque yo que trabajo pues desde el arte que manejo también esa cuestión, cuando me empecé a interesar por esa cuestión del cuerpo, empecé a tener esa necesidad de que el cuerpo me ancla a esa cuestión de identidad y me ancla a esa cuestión de discurso y de cómo ese discurso también empieza a generar unas dinámicas de poder que empiezan o sea, que se devuelven como una forma de comportamiento que va también moldeando esa corporalidad. Entonces, sí, obvio, pues yo encantado y también por eh, supuesto. me encantaría, No, pues me gusta mucho. claro, no, a nosotros también, Danilo, encantado de volverte a tener por este espacio más adelante. Danilo, una pregunta que nos hacen. ¿Crees que tenemos un cuerpo, somos un cuerpo, o en la actualidad a las dinámicas consumistas en que vivimos poseemos un cuerpo? Poseemos un cuerpo. Bueno, ahí hay que hacer como esa diferencia con la que se hablaba desde el inicio, Ujú. desde qué punto estamos tomando la reflexión por el cuerpo, porque estamos hablando de cuerpo como, como el cuerpo desde la carne o cuerpo desde esa cuestión de construcción, de esa unión que hay entre lo sensitivo, entre lo físico, los tejidos, la sangre, lo que bombea, frente a esa idealización del cuerpo de yo como moldeo esta sangre y este cuerpo, ¿cierto? Porque para mí el concepto de cuerpo parte desde ahí, desde la unión y de esa relación que hay dentro de esta carne que está aquí y de esto que yo pienso, de cómo yo voy a mover mi mano, ¿cierto? Yo cómo voy a mover esa carne. Esto es realmente el cuerpo, esa construcción del lenguaje, esa construcción discursiva, ¿cierto? Entonces, ¿somos un cuerpo? Sí, claro, porque todo el tiempo nos estamos pensando, ¿cierto? Tenemos un cuerpo, desde lo corporal y desde lo biológico, tenemos una animalidad y una cuestión instintiva y orgánica que nos palpa, ¿cierto? Pero también tenemos una construcción espiritual y racional que nos dice
bueno, yo por ejemplo a veces me miro y digo, ay, jue madre, es que esto es Danilo, ¿cierto? Pero ¿qué es Danilo? Danilo también es una construcción de pensamiento o de una construcción identitaria, pero está reflejado en esto que se mueve, ¿cierto? Entonces, obviamente tenemos un cuerpo. ¿Y hacia dónde apunta ese cuerpo frente a la virtualidad? Es algo interesante, es algo interesante. Y pues para mí es preocupante también, alarmante, porque entonces justamente nos estamos sumergiendo en esa idea de cuerpo donde la carne es la que más sufre, porque estamos sometidos entonces a unas cuestiones de producir aceleradamente. Lo que hablaba ahorita de, sí, tengo que ejercitar mi cuerpo, tengo que alimentar mi cuerpo, mi carne, ¿cierto? Tengo que alimentar mi carne, pero también esos ideales racionales me llevan a generar otras estrategias donde entonces sí, me estoy alimentando, pero no estoy siendo consciente de eso, de qué proceso pasa cuando llega la comida a mi boca, cuando la saboreo, o sea, cuál es ese proceso consciente desde la carne, desde lo sensible. Eh, nos estamos desligando de esa sensibilidad física y carnal. Entonces, ahí realmente para mí surge esa preocupación de cómo van a ser nuestros cuerpos en cuestión de carne, ¿cierto? Porque en cuestión discursiva, eso se puede ver muy fácil en Instagram, ¿cierto? En Instagram vemos cómo es ese cuerpo o hacia dónde apunta ese cuerpo, ¿cierto? Ese cuerpo Ujú. idealizado, ese cuerpo perfecto, ese cuerpo pero también llevándola a esas dinámicas. ¿Cuánto esfuerzo hay, por ejemplo, para llevar una foto a Instagram? Yo a veces me pongo a pensar, porque yo también pues soy de esos consumidores, y para tomar, o sea, una foto no la toma la primera, o sea, para subir una foto a redes no es la primera foto, es todo un proceso, y incluso a veces me sorprendo que llevo media hora tratando de hacer una publicación, o sea, perdí media hora de mi vida para subir una foto que a la final termina siendo algo que no soy yo, pues algo que es simplemente un reflejo de ese ideal de ser que tengo, pero que cuando lo llevo a la carne, no, porque sí, yo lo llevo, entonces se ve muy hermoso todo, pero cuando veo la realidad, no, es que se ve hermoso, pero también fue porque yo construí la imagen y mostré solo una parte de esa realidad que me construye, que me constituye, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, es una pregunta que se está construyendo y que a partir de estos conceptos como la desidentificación se empiezan también como a resolver y a desarrollar. Ujú. Ya vemos que hay mucha tela para cortar, Danilo. De hecho, para finalizar, tenemos muchas más preguntas, pero ya por cuestiones de tiempo para que finalicemos con esta pregunta y más porque va en la misma línea de lo que respondías anteriormente. Y es, desde la virtualidad, ¿será posible mostrar la esencia? Allí se deja ver el alma, lo espiritual, entendido como la fuerza del cuerpo, la vitalidad, o estamos hablando de cuerpos ficcionados. No, en definitiva son cuerpos ficcionados, ¿cierto? Eh, fue muy curioso porque ahorita justamente estaba hablando de esto con una amiga sobre la esencia. Me dice, Dani, eh, pues ahorita estoy saliendo a la calle y comprobé que tengo miedo, como a ese salir a la calle. Y yo le dije, y pues sí, me surgió esa reflexión de sí, porque es que como estamos en casa, estamos acostumbrados a a, a no sacar esa identidad que somos. Pues en la casa uno, uno no piensa cómo se viste, no piensa cómo habla, no en su casa es en esencia esa pureza de esencia, ¿cierto? Pero cuando yo salgo a la calle, entonces sí me visto, porque si me visto de tal o X manera, empiezo a generar símbolos y empiezo a generar lenguajes desde lo corporal eh, que me van justamente identificando. Entonces, claro, realmente lo que se ve en esa virtualidad es que eso que antes se miraba desde el arte y se representaba, ¿cierto? Esa idea o esa figura, por ejemplo, del faraón o del emperador, que era obviamente una idealización del faraón, porque muchas veces eso que se mostraba en la escultura no correspondía a eso que era realmente la persona, se empezó a llevar a la vida. Entonces, como yo ya no soy, o sea, ya no hago representaciones, sino que yo mismo me construyo, ¿cierto? Entonces empezamos a hablar de una virtualidad y de una imagen construida
sobre una corporalidad, pero que en definitiva sí sacrifica esa esencia. Pues muchas veces yo creo que más de una vez nos hemos visto como en esa situación de decir, no, es que esto no soy yo, o hemos llegado a esa reflexión de esto no soy yo, entonces cambio, ¿cierto? Ese no, no soy yo es como un grito de esa esencia que somos, de decir, ¿por qué estamos llenando de símbolos esta corporalidad cuando realmente no estoy de acuerdo, ¿cierto? Entonces, justamente se trata de eso, de cómo... para mí, pues tengo un concepto que se llama el religare, que es la convergencia justamente de esas dos partes, de decir, eh, la reconciliación está entre ese cuerpo, de saberse qué es lo que necesita ese cuerpo frente a ese deseo del discurso y anclarlo, ¿cierto? En la vida cotidiana. Pero muchas veces, en este momento, desde la virtualidad, estamos viendo que ese discurso está pesando más sobre esa carne. Entonces se empieza a generar un desequilibrio que obviamente la esencia se va perdiendo de lo que es uno, porque realmente la esencia de uno es justamente cuando uno está con esta carne aquí que tiene unas necesidades y unos instintos frente a esta racionalidad que tiene unos deseos, pero que ambos conviven para hacer realmente lo que es la existencia de lo que es Danilo, la existencia de lo que es cada uno en el mundo, ¿cierto? Entonces muchas veces, porque también está muy ligado ahí con esa cuestión de existencia, de yo cómo quiero vivir mi existencia, desde lo físico y desde lo material, desde lo cómo me veo, a desde cómo me siento, desde cómo pienso y desde cómo también suplo esas necesidades espirituales. Lo que yo veo y percibo muchas veces es que por darle cabida a esa apariencia de decir entonces me quiero ver así, sacrificamos también esa otra parte espiritual y sensitiva que es necesaria. Entonces, no, pues no me interesa realmente cómo me esté sintiendo frente a eso que estoy mostrando, ¿cierto? Me puedo sentir muy mal, pero igual subo a Instagram la foto sonriendo. Entonces, justamente eso es lo que permite que la esencia se vaya perdiendo, porque va a llegar un momento en el que uno no se reconoce, se desconoce totalmente, justamente por ahí, porque hemos entrado en esa dinámica donde el cuerpo se desconecta incluso del discurso, ya no solo desconexión con el otro, como estamos aquí en esta contingencia, sino una desconexión consigo mismo. Pues Danilo, ahí hay una tercera charla, ¿cierto? El Sí, cuerpo en la es correcto. virtualidad, muy Realmente bacana, abordar, Danilo. realmente abordar siempre el tema del cuerpo da para hablar, porque el cuerpo es Claro. una cuestión eh, que está cambiando y que está constantemente en esa construcción, ¿cierto? Entonces realmente hablar siempre desde el cuerpo y abordarlo y confrontarlo también con esas dinámicas en las que el mismo cuerpo se ve amenazado, por ejemplo, desde los parámetros sociales, es una cuestión pues, que siempre genera un espacio de discusión muy interesante, siempre, siempre, siempre. Claro, no, pues Danilo, tenemos más preguntas, pero por cuestiones de tiempo ya debemos ir cerrando. Sabemos que varios quedaron con esas preguntas pendientes, Ujú. por eso dejamos entonces los datos de contacto de nuestro ponente para que puedan escribirles directamente. Y pues bueno, la invitación quedó abierta para Danilo de poder realizar una segunda charla más adelante. Y claro que sí, Por pues la idea supuesto, es claro. también seguir ahondando eh, en esta investigación y también en este discurso que se va construyendo también a partir de todo ese trabajo que se viene desarrollando Claro. desde el ámbito artístico. Claro, incluso por acá Miriam nos cuenta de que solo una charla para mirar la visión, pues para tener la perspectiva del cuerpo femenino, da para Ajá, otras sí, tres sí, sí, charlas, sí, sí, ¿cierto? sí. El cuerpo Eh, femenino y el cuerpo erotizado, también desde el cuerpo, claro, desde la historia del arte, es una postura muy interesante porque ahí realmente el cuerpo erotizado es el que está más sujeto a ese poder. Ha sido el que históricamente siempre más ha sido reprimido, siempre ha sido más sometido y ver cómo ha sido ese cambio de época a época es una cuestión maravillosa. Entonces también esa es, por ejemplo, una charla muy, 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 muy no, chévere. pues
Bueno, pues no estaremos definiendo el tema de todos estos que surgieron a partir de esta y estaremos entonces en contacto y comentándoles a todos nuestros participantes para que estén muy atentos de cuándo sería posiblemente esta charla. No sabemos si sería para dentro de 2 semanas o un poco más, dependiendo por supuesto de la disponibilidad de Danilo y de la Ujú. disponibilidad de tiempos también. No, Danilo, agradecerte mucho por esa magistral charla. Eh, no sé si tienes algunas palabras finales para cerrar. No, realmente, pues muchísimas gracias por asistir, por permitirme también este espacio, muchas gracias a Richard, a Ude Arroba, a Marisol también que estaba ahí pendiente, ayudándome un poco con esta cuestión virtual, porque eh, aunque no lo crean, también soy un poquito, pues más bien como retirado de todas estas dinámicas virtuales, de todas estas cosas, justamente por eso, porque como que a veces mi corporalidad no me permite decir, estoy gastando 2, 3 horas de mi día, de mi vida, donde yo prefiero sentarme a ver un atardecer o a ver la luz, cómo cambia a ver, a estar ahí en la pantalla, ¿cierto? Me Entiendo. parece como un poquito más emocionante, un poquito más romántico. Entonces, muchísimas gracias pues por ese espacio, por ese apoyo. Ya espero ahí que les haya gustado. Cualquier inquietud, cualquier cosa, me pueden escribir, me pueden eh, hablar y de una buscamos como ese espacio también para la conversación. Me interesa y me gusta mucho es que sea esa cuestión de hablarse, no que incluso pues yo les propuse al inicio, pero obviamente por las dinámicas virtuales y metodológicas que se dan aquí, no se Ujú. pudo hacer como ese tipo de conversación, de ser más bien conversado. Sí. Me interesa esa cuestión de qué es lo que tú piensas y qué es lo que tú conoces sobre esto, porque Ujú. también me realimenta, ¿cierto? Muchísimas gracias, un abrazo grande y no, ahí cuiden bastante su cuerpo y también su cuestión discursiva. Siempre que aquello que piensen y que se imaginen y se idealicen de ser corresponda con eso que están siendo. Yo creo que es lo fundamental y realmente ahí es donde está lo humano, en donde yo eh, encuentro esa conexión entre eso que me idealizo, entre eso que represento y entre eso que soy y que realmente vivo, ¿cierto? Ya, Ujú. muchísimas gracias. Bueno, no, Danilo, muchísimas gracias nuevamente a vos por compartirnos tus conocimientos. Les recordamos a todos que la charla fue grabada y estará posteriormente disponible para que todos accedamos a la grabación de la misma. Recordamos también que estén muy atentos a nuestras redes sociales en Twitter, en Facebook o de @educación virtual, por donde estamos compartiendo toda nuestra programación de semana a semana.